musculoesqueletales. ¿Sabía usted? El esqueleto está formado por más de 200 huesos de varios tamaños y formas. El cuerpo tiene más de 600 músculos. El sistema musculoesqueletal está hecho de huesos que forman el esqueleto, junto con los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Junto, este sistema le da figura al cuerpo, forma y estabilidad. Causas de lesiones musculoesqueletales. Falta de uso de equipo protector, tales como cascos de seguridad. Choques de vehículos motorizados. Cualquier lesión que muestra un impacto fuerte. Caídas. Cualquier lesión que deja una herida. Las lesiones musculoesqueletales pueden ocurrir de muchas diferentes maneras y hay 4 tipos básicos. Los 4 tipos de lesiones musculoesqueletales son una fractura, la cual es una quebradura, astilla o partidura en un hueso. Una dislocación, lo cual es una separación de un hueso de una articulación. Una torcedura, lo cual es el desgarro de ligamentos en una articulación. Y una distensión, que es el estirón o rotura de un músculo o un tendón. Esto también es conocido como un estirón muscular. Las señales y los síntomas de las lesiones musculoesqueletales. El dolor o la sensibilidad. La inflamación o la deformidad. La incapacidad para mover o utilizar la parte herida del cuerpo. La decoloración de la piel. La sensación o el sonido de huesos que chasquean o rechinan. El sangramiento externo. Para proporcionar primeros auxilios a una lesión del músculo, del hueso o de las articulaciones, usted debe a. Inmovilizar el área herida en la posición que usted la encontró y llamar al 911. B. Enderezar el lugar herido y entablillarlo. O C. Aplicar calor y frío. La respuesta correcta es A. Inmovilizar el área herida en la posición que usted la encontró y llamar al 911. Primeros auxilios para las lesiones musculoesqueletales. Los primeros auxilios para las lesiones musculoesqueletales son R. Reposo. I. Inmovilización. C. Compresa fría. Y E. Elevar. R. Reposo. Haga que la persona pare de moverse y ayúdela a entrar en la posición más cómoda sin causar más dolor. Si usted sospecha una lesión en la cabeza, el cuello o la espalda, evite mover a la persona e inmovilícela en la posición que usted la encontró. I. Inmovilización. Inmovilice una parte herida del cuerpo con una tablilla. Una tablilla es un dispositivo que mantiene la parte herida del cuerpo en el lugar. Hay 3 tipos de tablillas: suaves, rígidas y anatómicas. Las tablillas suaves incluyen toallas, almohadas, vendas y cabestrillos. Una tablilla rígida puede ser hecha de tablas, tiras de metal o periódicos y revistas dobladas. Finalmente, una tablilla anatómica utiliza una parte sana del cuerpo para inmovilizar un área herida, como los dedos de las manos o los pies. Si tiene que esperar unos pocos minutos para que llegue la ayuda del 911, mantenga a la persona sin mover la parte herida del cuerpo, pero no entablille a la persona. Los paramédicos traerán sus propias tablillas especializadas y lo harán ellos mismos. Si la atención médica se demoró, o la herida es secundaria, o si usted está en un área remota y el SME no lo puede contactar, transporte a la persona al hospital usted mismo. Inmediatamente inmovilice el área herida con una tablilla, un cabestrillo o unas vendas para disminuir el dolor y evitar cualquier daño adicional. El propósito de la inmovilización: disminuir el dolor, reducir la posibilidad de la pérdida de la circulación o el sangrado excesivo, prevenir que cualquier hueso penetre la piel. Lesiones en la parte inferior de la pierna. Ponga las vendas debajo de la parte herida del cuerpo. Coloque la tablilla en cualquier lado de la pierna, cubriendo las coyunturas arriba y debajo de la herida. Ate las vendas para asegurar que la tablilla esté en su lugar. Usted puede utilizar también tablillas suaves tales como toallas y almohadas.
Herida en la parte superior de la pierna o la cadera. Para las heridas en las partes superiores de la pierna o la cadera, ponga las vendas abajo de la cintura y las partes superiores e inferiores de las piernas. Coloque una sábana enrollada en medio de las piernas de la persona. Coloque una tablilla dura en el lado herido del cuerpo, cubriendo arriba y abajo de la herida. Amarre vendas alrededor de ambas piernas para asegurar que la tablilla permanezca en su lugar. Herida en la parte inferior del brazo. Para las heridas en la parte inferior del brazo, acolchone una tablilla rígida para mantener la parte del cuerpo en una posición natural. Amarre las vendas para asegurar la tablilla en su lugar. Verifique que las puntas de los dedos tengan la circulación apropiada. Si las uñas se ven azules, afloje las vendas. Si la condición persiste, esto significa que hay poca circulación y usted debería llamar al 911 inmediatamente. Los cabestrillos. Para las heridas en las partes superiores del cuerpo, usted puede utilizar cabestrillos. Coloque una venda triangular debajo del brazo herido. El punto superior del triángulo debe estar hacia el codo herido. Envuelva la venda para sostener firmemente la parte herida del cuerpo. Envuelva ambas puntas de la venda atrás del cuello. Amarre el exceso de la venda alrededor del codo. Asegúrese que el cabestrillo cubra el brazo entero con los dedos ligeramente expuestos. Para lograr más apoyo, asegure una venda ancha de transporte para estabilizar el cabestrillo. C. Compresas frías. Aplique hielo o un paquete frío para disminuir el dolor y la inflamación. El frío también reducirá el diámetro de los vasos sanguíneos y aminorará el sangrado interno. Para proteger la piel, aplique gasa o una tela entre el hielo y la piel. Aplique una compresa fría durante 15 minutos cada hora. E. Elevar. Usted puede reducir también el dolor y la inflamación en el área afectada elevándola. Si es posible, eleve el área arriba del nivel del corazón para reducir el flujo de sangre. No eleve la parte del cuerpo si causa más dolor. Repasemos el tratamiento de primeros auxilios para las lesiones musculoesqueletales. R. Reposar. Ayude a la persona a detener cualquier tipo de movimiento y ayúdele a que obtenga una posición cómoda. I. Inmovilizar. Inmovilice la parte herida del cuerpo para evitar más daño. C. Compresas frías. E. Elevar. Aplique compresas frías y eleve la parte lesionada del cuerpo en la medida que sea posible para reducir el dolor, la inflamación y el sangramiento. Utilice tablillas, cabestrillos y vendas para transportar la persona usted mismo, si la atención médica se demora, si la herida es secundaria o si usted se encuentra en un lugar remoto. Aprendamos ahora cuándo y cómo tratar las heridas en la cabeza y la columna vertebral. ¿Sabía usted? Los choques de vehículos motorizados causan alrededor de la mitad de todas las heridas en la cabeza y la columna vertebral. There's been a serious car accident. Okay, checking the area for danger. Area looks safe. Help! Si usted cree que alguien ha sufrido una herida en la cabeza y el cuello, usted debería A. Inmovilizar la cabeza y el cuello en las posiciones encontradas. B. Mover la persona. C. Inclinar la cabeza de la persona hacia atrás para mantener una entrada de aire. La respuesta correcta es A. Inmovilizar la cabeza y el cuello en las posiciones encontradas. Hello, my name is Garth. I'm trained in first aid. I can help you. I can't feel my legs! Don't move. Keep your head and your neck as still as possible. Una lesión en la cabeza o columna vertebral debería de sospecharse si la causa de la herida es la primera señal. Cualquier herida indicando un impacto a la cabeza, cuello o espalda debería ser considerada como una posible herida en la cabeza o columna vertebral. Las heridas en la cabeza pueden impactar el cerebro. Los tejidos cerebrales pueden ser dañados cuando la sangre de un vaso roto causa presión al acumularse en el cráneo. La columna vertebral es una columna fuerte, flexible, formada por pequeños huesos llamados vértebras y cojines de cartílagos llamados discos. Dentro de la columna vertebral se encuentra el cordón vertebral,
el cual es responsable de los movimientos del cuerpo. Lesiones graves en las vértebras pueden mover, presionar o cortar el cordón vertebral. Esto puede causar parálisis permanente o incluso la muerte. Prevención de heridas en la cabeza y la columna vertebral. Use equipo protector. Siempre utilice cinturón de seguridad. Nunca bucee en aguas poco profundas. Tome precauciones de seguridad para prevenir caídas tales como barandas, alfombras bien aseguradas y alfombras no resbaladizas para el baño. Use las escaleras correctamente. Use sentido común. Es muy importante que entendamos todas las señales y síntomas de las heridas en la cabeza y columna vertebral, ya que así podemos determinar mejor la seriedad de la herida antes de proporcionar los primeros auxilios apropiados. A menudo, las señales y síntomas no son inmediatamente detectables, por lo tanto, siempre deberíamos continuar monitoreando a la persona para chequear cualquier condición que pueda desarrollarse. Señales y síntomas de heridas en la cabeza y la columna vertebral. Dolor o presión en la cabeza, cuello o espalda. Insensibilidad, hormigueo o pérdida del tacto en los dedos de las manos y los pies. Parálisis en cualquier parte del cuerpo. Bultos poco comunes en la cabeza o columna vertebral. Hematomas en la cabeza o columna vertebral. Náusea o vómitos. Dolor de cabeza persistente. Convulsiones. Visión dificultosa. Mareos o pérdida de balance. Sangramiento de los oídos, nariz, cabeza, cuello o espalda. Primeros auxilios para lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Si la persona está respirando, mantenga la cabeza y la columna vertebral lo más quietas posible. Inmovilice y mantenga la cabeza y el cuello en la posición encontrada. Mantenga las vías respiratorias abiertas y monitoree la pérdida del conocimiento y la respiración. Heridas graves en la cabeza pueden afectar el estado de conciencia y cualquier trauma a la parte superior del cuerpo. Pueden paralizar los nervios y músculos del pecho, causando dificultad con la respiración. La cabeza y el cuello contienen muchos vasos sanguíneos y arterias. Entonces es importante controlar la pérdida de sangre externa, presionando directamente con vendajes y parches. Una lesión en la cabeza o en la columna vertebral puede impedir la habilidad del cuerpo para regular su propia temperatura. Mantenga la temperatura normal del cuerpo para prevenir un estado de shock. Repasemos el tratamiento de primeros auxilios para lesiones en la cabeza y la columna vertebral. 1. Mantenga la cabeza y la columna lo más quietas posible. I'm going to keep your head and neck as still as possible. Don't move, okay? 2. Mantenga la vía respiratoria abierta. 3. Revise el estado de conciencia y la respiración. Can you tell me your name again? It's Eddie. Is your breathing okay? Yes. 4. Controle la pérdida de sangre externa. He has a cut on his left arm. We have to apply pressure to control the bleeding. 5. Mantenga la temperatura normal del cuerpo. We're going to try to keep you warm. Consideraciones especiales para heridas en la cabeza y la columna vertebral. Si la persona está inconsciente y no está respirando, usted tal vez necesita realizar la resucitación cardiopulmonar o respiración de salvamento. Abra las vías respiratorias moviendo solamente la mandíbula hacia adelante para minimizar el movimiento de la cabeza y el cuello. Levante la mandíbula hacia arriba usando los dedos índices, tanto que la mandíbula inferior sea el punto más alto de la cara. Si la persona comienza a vomitar, mantenga sus vías respiratorias y boca despejadas girándole hacia su lado. Asegúrese que la cabeza y el cuello estén apoyados en línea con el cuerpo. Primeros auxilios para lesiones específicas de la cabeza. La cabeza puede ser fácilmente herida por la falta de relleno muscular y de grasa. Demos una mirada a algunos tipos específicos de lesiones en la cabeza. Conmoción cerebral. Una conmoción cerebral puede ser causada por una fuerza directa a la cabeza. En la mayoría de los casos, la víctima pierde el conocimiento por unos pocos minutos. La persona puede experimentar pérdida de la memoria o confusión. Si este es el caso, llame al 911 y trate de mantener a la persona despierta. Lesiones en el cuero cabelludo. Cuando esté tratando una pérdida externa de sangre en el cuero cabelludo, aplique una ligera presión en el área para controlar el sangrado.
Para un moretón en la cabeza, aplique una bolsa de hielo.